Y voy a poner a compartir. La clase pasada llegamos hasta acá, donde habíamos visto la contrastación esta entre lo que es un modelo de comparación de medias y uno de regresión. Nos queda pendiente, no me olvido, el tema de cómo parametrizar una comparación de medias en formato de regresión. O sea, ¿se puede resolver una comparación de medias como si fuera una regresión? Sí. Pero para poder hacer eso hay que hacer una trampita que implica convertir las variables cualitativas en variables cuantitativas. Porque eso sí nos queda claro que una regresión requiere variables explicativas cuantitativas. Esto se conoce como regresión con variables categóricas, variables dummy, variables indicadoras, y se los voy a contar, lo vamos a desarrollar más tarde. Acá tienen bibliografía recomendada para el curso. El primer libro, el de Quinn, es uno muy básico, sería un curso introductorio. Y más que nada lo pusimos porque está muy bien desarrollado todo lo que tiene que ver con diseño experimental y las nociones básicas. Capaz algunos de ustedes tienen, como que no se acuerdan o tienen un enfoque, capaz que necesitan actualizarlo. Este tiene el enfoque ideal de lo que es la bioestadística para biólogos. Y después los otros dos libros, Sur es un autor excelente, el chabón es biólogo y escribe libros con muchísima profundidad para de aplicaciones estadísticas, así que todos son un placer, todos los libros de Sur. Acá también está uno introductorio y después cuando veamos, por ejemplo, los modelos mixtos, le vamos a contar del otro libro que se especifica exclusivamente en los modelos mixtos. Y después otro clásico es Agresti. Agresti tiene muchas series de libros. Este en particular es para modelos lineales, que es toda la primera parte, lo que nos ocupa las 3 primeras clases, pero también abarca modelos regularizados. Y después hay otro más, que está acá, que tienen el link, que está abierto, y este tiene mucho de R, ¿no? Sur también trabaja con R, los otros no. Bueno, esto es como para que tengan una biblio del estilo, del enfoque del curso. Perdón, Adriana. Sí. ¿Cuál dijiste que tenía mucho de R? ¿El de Agresti? No, el de Faraway. Está acá. ¿Ves? Regresión y ANOVA usando R. Tenían de R. Ah. El de Sur también. Todo lo que cuenta tiene los scripts de R. O sea, los dos últimos tienen mucho R. Bueno, entonces, a ver cómo están. Yo acá necesito encarecidamente que participen. Punto feedback, a ver cómo andamos. Vamos a tener este ensayo. Es un ensayo, una tesis de maestría donde se quería ver un proceso de fitorremediación en suelos petrolados y la idea era probar la capacidad de estas dos especies. Una es charcao, que es una especie nativa, el otro es agropiro, que es una especie exótica, que se sabe que funciona como fitorremediadora. ¿Sabes? Fitorremediación es de alguna forma remover los contaminantes del suelo, del agua, utilizando plantas, y después estas plantas o degradan los compuestos o los acumulan y se remueven las plantas. Entonces, la idea es ver en un suelo que está extraído de la zona petrolera como Comodoro Rivadavia, que tiene una cantidad de contaminantes de hidrocarburos del 4%, ver la eficacia de estas dos especies y ponemos un testigo sin vegetación, o sea, para que evalúe la volatilización habitual que va a tener el hidrocarburo en la duración del ensayo. Y después, por otro lado, también se quiere ensayar la eficacia de la fertilización, porque podría actuar no solamente mejorando el desarrollo de las plantas, sino además estimulando la actividad microbiana, y eso también colaboraría en la remoción de los hidrocarburos del suelo. Bueno, ¿se entiende más o menos los objetivos? Entonces queremos ver
Efecto de las especies, efecto de la fertilización. El diseño fue de 30 macetas. En cada maceta se puso una planta, en el caso del trigo ninguna. El diseño es balanceado. ¿Saben qué quiere decir balanceado? No es que Que acá todas las tratan, combinaciones Todos los tratamientos, tienen la tienen misma el cantidad de mismo- réplicas. exacto, tienen una cantidad de réplicas. ¿Y cuántos tratamientos tenemos acá? La combinación de los tres, de los dos, de las dos Exacto. variables, digamos, de fertilización y de especies. Estamos de acuerdo que los tratamientos acá son combinaciones, entonces tenemos lo que tiene que ver con las especies, tenemos el charcado, tenemos el grafite, tenemos testigo, y después tenemos la fertilización con fósforo nitrógeno y también el testigo. Y eso nos da 6 combinaciones, y por lo tanto, ¿cuántas réplicas tiene este ensayo? 5. 5. ¿Están todos de acuerdo? Tenemos 30 macetas que las repartimos de forma balanceada en los 6 tratamientos, así que nos da 5 repeticiones independientes por tratamiento. ¿Sí? Y dice acá que a los 350 días se midió en el suelo el contenido de hidrocarburos. Bueno, ¿estamos con esto? Entonces vamos a repasar cuestiones básicas de cada vez que tiene un conjunto de datos, las cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la unidad experimental. ¿Cuál es la unidad experimental? Cada maceta. La planta. La maceta, ¿sí? Es la que recibe el tratamiento, la unidad experimental es la que recibe el tratamiento en forma aleatoria. Yo lo que sorteé fueron macetas, así que es cada maceta. La variable respuesta, los hidrocarburos totales del suelo. perfecto. Hidrocarburos del suelo a los 350 días, ¿no? Inicial. Variables explicativas, ¿qué dicen? La Las fertilización. especies vegetales y la fertilización. La especie vegetal y la fertilización. O sea que tenemos 2 variables explicativas. ¿De qué tipo son estas variables? ¿Cuali o cuanti? ¿Cuál? Son las 2 Cuantitativo. cuanti. Entonces, cuando son cuali se las llaman también factores. Así que tenemos 2 factores, son las 2 variables explicativas cualitativas. Por lo tanto, vamos para qué lado. ¿Regresión o comparación de medias? Comparación de Comparación medias. de medias. Perfecto. Vamos a comparación de medias. ¿Sí? La variable respuesta, que es la concentración de hidrocarburos, me olvidé acá, también vamos a decir de qué tipo es. ¿Cuantitativa? Bien. Y dentro de las cuantitativas, continua, Continua. Continua. variable continua. Y esto es fundamental porque esto nos va a determinar la distribución de probabilidades que necesitamos aplicar. En principio, cuando tenemos una variable cuantitativa continua, la primera opción de distribución de probabilidades, ¿cuál es? Normal. No. Perfecto. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Y voy a agregar alguna duda de esto. Y ahora vamos a escribir el modelo. Vamos a escribir el modelo estadístico. El modelo estadístico arranca con la variable respuesta, que es la concentración de hidrocarburos. Vamos a ponerle IJ, no si necesitamos más subíndice. Bueno, los escucho. ¿Cómo sería el modelo de comparación de medidas? Para esto. ¿Con qué arrancamos? Ustedes vieron un nuevo factor, vieron también un factorial. Un promedio general Perfecto. más el efecto de cada De cada variable explicativa. parcela, o sea, cada sexto de combinaciones, ¿no? En realidad sería, la forma en que se parametriza, podemos hacer lo que vos decís, pero para poder entender cómo descomponer la variabilidad, va a ser la medida general, más alfa i, que va a ser el efecto de De la especie. Exacto, de la especie vegetal. Más, ¿qué otro efecto tenemos? De la fertilización. Bien, lo vamos a llamar BJ. Entonces, esto es la especie vegetal, esto es la fertilización.
Y si corto acá, estoy asumiendo que los efectos son aditivos, ¿no? Que la fertilización hace algo, que la planta hace algo, y cuando combino las dos se suman. Pero, ¿y qué tal si la combinación de planta más fertilización da mucho más que la suma de los efectos individuales? ¿Qué es eso? La interacción. Falta un término de La interacción. interacción, exactamente. Este es un concepto fundamental en el modelado y seguro todos van a lidiar con interacción porque modelos simples con una única variable son bastante raros en biología. Entonces, ¿qué tenemos que agregar a este modelo? El efecto individual de un factor del otro y la combinación de los dos, que lo llamamos interacción, combinación de efectos, no de variables. No es que una variable afecta a la otra variable, sino que el efecto de una variable está condicionado o depende del nivel de la otra variable. ¿Sí? Así que acá tenemos la interacción. ¿Y qué nos falta? El error. El error. El error y JK, así que acá queda JK. Bueno, ¿están de acuerdo con esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien, entonces, después es una apagada, pero en R, todo este choplazo, todo esto, sencillamente ponemos LM, porque es un modelo lineal, porque asumimos distribución normal de los epsilon. Perdón, vamos a agregar acá. Le planteamos el modelo y para completar el modelo decimos que los epsilon tienen que tener una distribución normal con una media cero y una varianza común. ¿Sí? Y en R sería LM, hidrocarburos, en función de, y miren qué económico es R, simplemente ponemos fertilización por vegetación y ya está. Esto, con un por acá, un asterisco, implica que va a incluir el efecto puro de la vegetación, el efecto puro de la fertilización y la interacción de los dos. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eso es un poquito lo que venimos charlando acá. Acá está el modelo. En este diseño decimos que los factores fertilización, factores o variables explicativas y especie vegetal están cruzados. Tenemos las combinaciones. Vamos a ver que esto no es siempre así. Y cuando dos variables están cruzadas, eso quiere decir que, por ejemplo, agropiro se estudió con y sin fertilización. Charcado también y testigo también. ¿Sí? Están cruzados. Cuando dos variables explicativas están cruzadas, eso amerita la opción de interacción. ¿Sí? Bueno. Ahora imagínense que nosotros en nuestro ensayo, en vez de medir la concentración de hidrocarburos en suelo, medimos para las macetas que tenían plantas, nos olvidamos las del tratamiento de control, nos fijamos para esas 20 macetas si la planta se bancó o no se bancó el ensayo en presencia de contaminantes. Eso quiere decir que nuestra variable respuesta ya no es la concentración de hidrocarburos en el suelo, sino la planta sobrevive sí, no. ¿Qué tipo de variable es esta? Las opciones son cuánto y cuánto. Cuantitativa, cualitativa. Es cualitativa, ¿no? Yo voy a la planta y me fijo, observo y no mido al hidrocarburos, sino digo, está viva, está muerta. Por lo tanto, acá tenemos una variable cualitativa. Por lo tanto, todo lo que estuvimos viendo de los epsilon con distribución normal, acá no tiene ningún sentido, ¿no? Esto, de hecho, es imposible que sea una distribución normal esta variable. ¿Y qué va a pasar? Y seguro que ustedes tienen variables de este estilo. Cuando tenemos esta situación que son variables no normales, ahí aparece toda la otra familia de modelos, que son los modelos lineales generalizados. Entonces, un poco como el marco del curso. Modelo lineal general es lo que vamos a estar viendo las tres primeras clases, donde tenemos una variable respuesta cuantitativa continua.
Esto es fundamental. Si tienen conteos, no es modelo lineal general, con distribución normal y con una serie de supuestos que se resumen en esto. Y si nuestra variable respuesta es de cualquier otro tipo, por ejemplo, como vimos recién, si no, o estamos contando eventos en una muestra, por ejemplo, cantidad de, no sé, de larvas vivas en una muestra de 10 larvas, eso tampoco es normal. Si estamos contando cantidad de frutos por planta, conteos, eso tampoco es un modelo lineal general. Y hay un montón de otras situaciones, y en esos casos vamos a tener que recurrir a los modelos lineales generalizados, que los vamos a ver en las dos últimas clases. ¿Vamos? Entonces, fíjense, a partir del mismo diseño podemos ir al modelo lineal general o generalizado. ¿De qué depende eso? De la distribución de nuestra variable respuesta. Bien. Y ahora, ¿qué pasa? Volvemos al ensayo de hidrocarburos con nuestras macetas. ¿Y qué pasa si en cada maceta nosotros ponemos 4 plantas y, perdón, en vez de medir hidrocarburos, vamos a medir la altura de la planta? La altura de cada planta. De cada maceta, ¿cuántos datos vamos a tener? 4. Bien, 4. Entonces, ¿se acuerdan que antes habíamos dicho que teníamos 5 datos en cada una de estas? ¿No? Porque había 5 macetas, de cada maceta sacábamos un dato, pero ahora de cada maceta voy a sacar 4 datos, así que voy a tener 20 datos en cada celda. Ahora pregunto, ¿cuál es la cantidad de réplicas de este ensayo? 5. Idéntico, 5. ¿Y por qué no 20? Porque yo puedo decir, bueno, pero acá tengo 20 datos. Porque no son independientes entre sí las plantas. Exactamente. Estas observaciones no son independientes, por lo tanto no son verdaderas réplicas. Vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la unidad experimental en este ensayo? ¿La planta o la maceta? La maceta. Es la maceta. ¿Y por qué? Porque ¿a quién le asigné el tratamiento en forma aleatoria? Yo sorteé y a esta planta le asigné uno, a esta otro. No, la asignación fue a la maceta. Entonces la unidad experimental es la maceta, no importa si saco 1, 10 o 100 datos por maceta. ¿Sí? Entonces, seguimos viendo 5 réplicas, pero tenemos muchos más datos que antes. Vamos a tener más observaciones, pero acá ya tenemos un problemita que muy bien lo identificaron, que es falta de independencia en las observaciones. Las observaciones, la cantidad de observaciones que tenemos no son todas independientes, porque estas observaciones comparten información, están en la misma planta. Si le pasó algo a la maceta, se ven todas afectadas. ¿Sí? Entonces, el supuesto de independencia en las observaciones que venimos pregonando, acá no se cumple. Bueno, ahí está el modelo, lo vamos a ver bien. Este diseño se llama diseño anidado. ¿Por qué? Porque es como que estas observaciones jerárquicamente dependen de la maceta. ¿Sí? Diseño anidado. Bueno, ¿y qué pasa si ahora, perdón, acá me quedé hidrocarburos, pero es la altura de la planta? Si tenemos nuestra maceta, tenemos nuestra planta, y lo que vamos haciendo es medir la altura de la planta mensualmente. ¿Qué dicen? ¿Qué detectan acá entre la altura de esta observación con respecto a esta, con respecto a esta? ¿Son independientes? No, son independientes. No, Están no es medidas independiente. Repetidas. Exacto, este es un diseño que se llama de medidas repetidas. ¿Qué quiere decir medidas repetidas? Que seguimos a una unidad experimental, puede también ser una submuestra, la seguimos a lo largo del tiempo del espacio. Es decir, que hay una cierta asociación entre las observaciones. Tampoco se cumple la independencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí ya estamos viendo 2 violaciones al supuesto de los modelos clásicos. No hay independencia porque hay muchas plantas por maceta, no hay independencia porque cada planta la mido varias veces. Esto también lo vamos a ver, cómo resolverlo, que es el incumplimiento del supuesto de independencia.
Bueno, ahí tenemos el modelo, medidas repetidas, es el otro diseño, y entonces, frente a esta situación, de lo que estuvimos viendo en la primera clase, lo que nos beneficiamos es, bueno, el modelo lineal general me pide distribución normal. Bueno, vimos que si yo mido si la planta está viva o muerta, no se cumple esto, ¿sí? Hay otras distribuciones y eso implica pasarnos a lo que vemos. Después vimos, pero en una de esas la independencia en las observaciones que pide el modelo lineal general no se cumplen. ¿Por qué? Porque puede haber datos anidados, como el de varias plantas por maceta, puede haber una correlación temporal, unas medidas repetidas o espacial. Entonces no se cumple esto, ¿y qué vamos a hacer? Lo vamos a modelar y vamos a ver los modelos mixtos que nos van a servir para eso. Y el tercer supuesto que tiene el modelo lineal general es la varianza constante. Es un supuesto fuertísimo y bastante alejado de la biología, es más la excepción que la regla que se cumpla. Y ustedes vieron cómo probar homocelasticidad y demás, podemos tener heterocelasticidad, podemos tener varianzas distintas en los tratamientos, y lo que vamos a ver es cómo superarlo mediante el modelado de varianzas. ¿Sí? Entonces, un poco la propuesta del curso es, bueno, miremos el modelo lineal general, que es con el que crecimos todos, que estudiamos en los cursos de grado y demás, y después veamos que está flojo de papeles, porque cuando vamos a nuestros datos nos pasan muchas otras situaciones, y todas estas son las que se van a abordar en el curso. Además de todos estos problemas, podemos tener situaciones de desbalanceo, que son muy comunes en estudios observacionales. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale. En la transparencia anterior, abajo, dice, las estimaciones de los parámetros siguen siendo insesgadas. ¿Los parámetros te referís a las medias? Por ejemplo, en el ejemplo de la plantita que va creciendo a través del tiempo. ¿Qué estás diciendo? Que el promedio, por ejemplo, de la El media... promedio es un buen estimador del promedio poblacional, pero la variabilidad, el error que vos vas a estimar en tu modelo, si vos no modelás la falta de independencia, está absolutamente mal, va a estar mal estimado. Está bien, cuando decís los parámetros sería la media, o algún otro sería también insesgado. Bueno, a ver, el modelo que planteamos hoy, ¿cuántos parámetros tiene? El primero de todos, este. Es un modelo de comparación de medias. Modelos de comparación de medias, contemos cuántas medias tenemos, cuántas medias hay que estimar. Esto es para todos, ¿no? 6. 6. Así que tenemos 6 medias. ¿Y qué más necesitamos estimar? ¿Qué otro parámetro? ¿En términos de interacción? No, La varianza. la varianza. ¿Sí? Modelo de comparación de medias. A mí me interesa conocer estas 6 medias. Con esas 6 medias voy a poder evaluar respuestas diferenciales, ¿no? Voy a tener una prueba de interacción, bla, bla, pero en comparación de medias cuentan las medias, son 6, y además con las medias solamente no me sirve, necesito la estimación de la varianza, que mi modelo propone, inocentemente, que es la misma en las 6 tratamientos. ¿Sí? Así que este es un modelo de 7 parámetros. Lo que estaba diciendo ahí es que las medias van a estar bien estimadas, pero esto no. ¿Estamos? Sí, sí, o sea, básicamente las medias son los parámetros insesgados y lo que tiene Si sesgo el es la varianza. diseño, sí, disculpa, todo eso es cierto si el diseño está balanceado. Si el diseño está desbalanceado, ahí ya ni siquiera las medias van a estar bien estimadas. Entonces, en los métodos clásicos, el ANOVA, en la regresión clásica, cuando tenemos mucho desbalanceo, también entra a patinar, y ahí también nos van a venir muy bien las estimaciones, los modelos que vamos a ver acá. Bueno, entonces, frente a toda esa situación de este modelo muy lindo pero no me sirve, que lo vimos en la primera clase, lo que vamos a empezar a solucionar hoy es la falta de homocelasticidad con el modelo de varianza. ¿Vieron la teórica del video? ¿Uno de ustedes lo vio? ¿No lo vieron?
Ahora termino con esto y van a ver el video que está subido a la página. En general, lo que les propiciamos o nos gustaría que pase es que los videos esos los vean entre clase y clase, así no están tan atosigados hoy. Bueno, hoy vamos a ver eso y vamos a avanzar con los modelos múltiples. Ustedes en la clase pasada vieron factorial, es decir, quali con quali. Y hoy vamos a ver quali con quanti y quanti con quanti, o sea, modelos ya más complejos. La próxima clase empezamos con los mixtos, es decir, cómo modelar la falta de independencia. Entonces acá tenemos qué pasa cuando no tenemos igualdad de varianzas, qué pasa cuando no tenemos independencia, qué pasa cuando la distribución no es normal, y finalmente qué pasa cuando no es normal y tenemos falta de independencia. ¿Okay? Bueno, entonces, con esto, la idea ahora es que vayan al campus. En el campus van a tener el día 2 este video, que es un video de 1 hora de modelado de varianzas. Y después vamos a ver si tuvieron alguna duda de modelado de varianzas hoy a la mañana y arrancamos, hacemos un recreo y arrancamos con esto de los modelos múltiples. ¿Sí? Son 9:30, así que 10:30 nos volvemos a ver acá. Bueno, gracias. Muy bien. Adriana. Sí. Yo tuve problemas o sea, no pude entrar, no me deja entrar ya ni con